Tome su lugar, iglesia, tome su lugar y le ruego unos minutos de su atención. Vamos a ver un tema muy especial. Hoy no vamos a ver bestias, hoy no vamos a ver imperios. Hoy el tema es titulado El modelo de oración de Daniel. ¿Lo puede decir conmigo? El modelo de oración de Daniel. Para que podamos entrar ya en este mensaje, tenemos que recordar que Dios, desde las promesas que le hizo a Abraham, había escogido a su pueblo Israel para que fuera un pueblo santo. ¿Con qué objetivo, hermanos, Dios escogió a Israel como su pueblo santo? Escogió a Israel como su pueblo santo para que de esa nación viniera el Mesías Salvador, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Le dio sus leyes en el desierto para instruirlos en contra del pecado. Ellos debían de obedecer las leyes de Dios, los preceptos de Dios. Sin embargo, ellos fueron rebeldes. Durante mucho tiempo Dios envió profetas para advertirles que se volvieran a Dios, que obedecieran a Dios, pero ellos no quisieron escucharlo, fueron rebeldes. Llegó el momento en que la paciencia de Dios llegó a su límite, y en el año 605 antes de Cristo vienen los babilonios e invaden la ciudad de Jerusalén. En ese primer ataque de los babilonios a Jerusalén, entre los cautivos iba Daniel, que en ese momento era un muchacho, era un jovencito, junto con otros príncipes. Fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahora, cuando leemos nosotros Daniel capítulo número 9, vamos a encontrar a un Daniel ya anciano. Ya habían pasado 67 años de aquel primer ataque, de aquella primera oleada de cautivos que fueron llevados a Babilonia. Babilonia ya en este tiempo, a estos 67 años, Babilonia ya no era el imperio. Ya habían sido derrotados por los medos persas. Ahora ya no era Nabucodonosor el emperador, sino que era Darío el Grande, Ciro el Grande. Y Daniel recuerda que en la Biblia estaba escrito la profecía del profeta Jeremías, que después de 70 años, decía la profecía, los judíos iban a retornar nuevamente a su tierra, a Jerusalén. Cuando Daniel recuerda eso que está escrito en la Biblia, Daniel usa del recurso más poderoso que tiene el cristiano, y es la oración. Dice la palabra del Señor en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. La oración es el medio por el cual nosotros nos comunicamos con Dios. En la oración hacemos acciones de gracias. En la oración ofrecemos adoración a Dios, pero también presentamos nuestras peticiones a Dios y también intercedemos por los demás. Y la oración no consiste en repetir palabras aprendidas. La oración no consiste en declarar confesiones mágicas. La oración consiste en expresar con sinceridad lo que hay en nuestro corazón hacia Dios, confiando en que Él nos está escuchando. Lo esencial en la oración, escúcheme bien por favor, es la sinceridad. Y Jesús lo enseñó. No piensen ustedes, dijo el Señor, que por sus palabrerías en sus oraciones ustedes van a ser oídos, dijo el Señor. Porque eso es lo que hacían los fariseos, hacían oraciones elaboradas con palabras especiales, pero no había sinceridad en su corazón.
Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Y tiene que usted examinar su corazón. Es cierto, nosotros no rezamos, no aprendemos oraciones, pero casi lo hacemos. Porque escúchese usted orando y se va a dar cuenta que usted repite muchas palabras que ha aprendido como evangélico. Y entonces nuestras oraciones vienen a ser palabras repetitivas que hemos escuchado. Oh Dios grande y misericordioso, Dios bueno, gracias. Y empezamos a repetir lo mismo. Y lo que debe de ser esencial en la oración debe ser la sinceridad de nuestro corazón. Que las palabras que nosotros hablamos las estemos pensando bien. Dijo el apóstol Pablo a los Corintios: oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. No es de repetir palabras conocidas o estructuras que hemos aprendido, sino expresar con sinceridad lo que hay en nuestro corazón. Podemos tomar el modelo de oración como la oración de Jesús, el Padre Nuestro, o la oración de Daniel, y podemos tomar los modelos de oración de estas personas en la Biblia, pero lo más importante, que nosotros imitemos su piedad y su sinceridad. Amén. Ahora, tenemos que entender del por qué estaba orando Daniel. Este era un momento crucial para los judíos, porque se acercaba el tiempo en que se iba a cumplir la profecía dicha por Jeremías. 70 años. 70 años iban a hacerle cautiverio. Después de 70 años iban a retornar nuevamente a Jerusalén. Y el tiempo se estaba llegando. Ahora, ¿cuál fue la causa por la cual Dios llevó 70 años cautivo a su pueblo a Babilonia? ¿Y por qué específicamente 70 años? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué fueron específicamente 70 años? ¿Por qué no fueron 40 como cuando pasaron el desierto? ¿Por qué no fueron 12 años? ¿Por qué fueron exactamente 70 años? Entonces tenemos que investigar en la Biblia. ¿Cuál fue la causa que Dios utilizó el número 70? Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 20 y 21. Este es el último capítulo de Segunda de Crónicas, ya el final. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Versículo 21. Aquí está. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Mire lo que dice: hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. No me van a quitar el versículo. Vamos a enfocarnos en la parte donde dice: hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Entonces, la Biblia nos está hablando ahí de un reposo. Ahora, ¿de qué reposo está hablando la Biblia? Présteme atención aquí, hermano, ya en su casa, por favor, lee su Biblia. Aquí le voy a suplicar que me preste su atención. ¿Por qué, hermanos, habla de un reposo? Y eso entonces tenemos que irnos a la ley. Entre los pecados que cometió Judá estaba haber transgredido la ley, escúchame bien, no del día de reposo, la ley del año de reposo. Amén. ¿Va conmigo? Levítico 25.
versículos 3 y 4. Mire lo que Dios les mandó a los israelitas. Esta es la ley que Dios le dio a los israelitas. 6 años sembrarás tu tierra. ¿Cuántos años? 6 años sembrarás tu tierra. Y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Versículo 4. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Esa era la ley. Entendámoslo. Dios le dijo a los israelitas: ustedes van a sembrar y van a cosechar 6 años, pero al año 7º van a dejar descansar la tierra. Amén. Entonces esa era una ley que estaba en la Biblia. Y leímos en 2 de Crónicas capítulo 36 versículo 21 que debía de gozar la tierra su reposo. Ahora, los 70 años de cautiverio son 70 años de reposo que Israel le debía a Dios. Ahora, si alguien puede tomar ahí su teléfono y sacar su calculadora y me va a hacer una multiplicación: 70 por 7. $490 años. Durante 490 años los israelitas transgredieron la ley del año de reposo. 490 años, que son 70 años de reposo que Israel le debía a Dios. Es decir, hermano, que desde el momento que fueron invadidos por los babilonios hasta, regresamos hacia atrás, desde el tiempo de los jueces, antes de los reyes, hasta la actualidad, Israel había dejado de obedecer la ley de Dios en hacer descansar la tierra cada 7 años. O sea, ellos sembraban 6 años y llegaba al 7º año y seguían sembrando y cosechando, y Dios se lo estaba tomando en cuenta. ¿Va conmigo, iglesia? Ahora, miren, hermanos, y esto es muy importante que usted le preste atención. Es muy importante, ¿sabe por qué? Porque Dios no va a pasar por alto los pecados. Esto es muy importante. Quizá a usted se le olvide, pero a Dios no. Una picardía que usted hizo hace unos 20 años, tal vez a usted se le olvidó, pero a Dios no. Y ahí se lo tiene escondidito. Lo tiene escondido para usted, pero para Dios no. 490 años. Israel no cumplió la ley del año de reposo. Y llega el momento en que Dios dice: ustedes me deben 70 años. 70 años se van cautivos a Babilonia para que 70 años descanse la tierra. Eso lo leímos ahí en 2 de Crónicas 36, 21. Hasta que la tierra goce de su reposo. Y Dios se lo dejó bien claro a los israelitas en Números 14, 18. Mire lo que dice en Números 14, 18. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Mire, este texto es muy claro. Dios es paciente, Dios es tardo para la ira, no está dispuesto a airarse en contra de nosotros, no, Él está dispuesto a tener misericordia de nosotros. Amén. No pensemos que Dios es un viejito bravo con un garrote esperando que nos portemos mal para cruzarnos un par de leñazos en la espalda. No, ese no es mi Dios. Amén.
Ese no es mi Dios. Mi Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Así dice, y sigue diciendo que perdona. Él está presto a perdonar la iniquidad y la rebelión. Miren, qué claro, ¿verdad? Lento para la ira, grande en misericordia y presto a perdonar. Él está dispuesto a perdonar. Él no es rencoroso, así como usted puede ver en la Biblia. Amén. Dios está dispuesto a perdonar. Pero ¿qué hay que hacer? Humillarse y pedir perdón. ¿Por qué? Aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Son rebeldes, no quieren obedecer. Dios es paciente. Dios es paciente. Lento para la ira y grande misericordia. Componete, hombre, no seas necio. Obedece, hombre. Volvete a Dios. Paciente Dios, paciente Dios, paciente Dios. Pero no crea usted que Dios es alcahueta. Amén. Dios no es alcahueta. Y en algún momento la paciencia de Dios va a llegar a su límite. ¿Me está prestando atención, iglesia? Sí, porque miro que algunos se me están durmiendo. Lástima que no trajimos mariachi para cantar las mañanitas, ¿verdad? ¿Qué hacemos con los que se duermen, hermano? Hermanos servidores, ¿no tendrán camitas más grandes allá atrás? Bueno, Dios no va a pasar por alto el pecado, hermanos. Eso que nos quede bien claro. Durante 490 años Israel había dejado de cumplir la ley del año de reposo. Y llega el momento en que Dios le dice, bueno, es tiempo de rendir cuentas. Me deben 70 años de reposo. Así que se me van 70 años al cautiverio, en lo que la tierra descansa, 70 años. Entonces tenemos claro, hermano, por qué fueron 70 años, ¿verdad? Ahora, otro asunto, otro aspecto que tenemos que considerar es que durante todos estos años, el tiempo de los jueces, el tiempo de los reyes, durante todos esos años, el pueblo se había contaminado de pecado. Había adaptado costumbres paganas de los pueblos vecinos y había que limpiar al pueblo. Amén. Es como cuando usted tiene su arbolito, tiene su matita y de repente ve que se está enfermando alguna ramita, saca usted su machete, su tijera y pum, corta las ramas malas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que las nuevas ramitas que salgan ¿qué? Sanitas, ¿verdad? Entonces, el pueblo durante todos esos años se había contaminado con malas costumbres, con pecado de los pueblos vecinos. Había que limpiar al pueblo. Miren, cuando Israel salió de Egipto, vamos a regresar al tiempo de Moisés. Cuando Israel salió de Egipto, el pueblo que salió de Egipto en el desierto fue rebelde. En el desierto fueron idólatras, fueron desobedientes a Dios. Cuando vieron que Moisés no regresaba, se hicieron un becerro de oro y lo empezaron a adorar. Empezaron a reclamarle a Dios, Dios, danos agua, Dios, danos comida. Allá en Egipto teníamos nosotros comida, aquí nos morimos de hambre. Fueron rebeldes. Entonces vino Dios y dijo, porque han sido rebeldes, idólatras y desobedientes, se me van a ir a vagar por el desierto 40 años. ¿Para qué? Para que toda esa generación rebelde se muriera y la nueva generación que iba naciendo fuera una generación santa. ¿Se da cuenta? La poda. Amén. ¿Va conmigo, iglesia? La poda. Ahora Dios debía
podar otra vez a su pueblo. Ya no 40 años, sino que ahora 70. Debía de purificar su pueblo. En esos 70 años de cautiverio iban a morir todos esos rebeldes, todos esos viejos idólatras, malcriados con Dios. Todos esos iban a morir. Y la generación nueva que iban a ser, iba a ser una generación que tendría temor de Dios. ¿Creen que 70 años es suficiente? ¿Verdad que sí? La mayoría de los que estamos aquí no llegamos a 70. Es bastante tiempo. Mire lo que dice Isaías 1:25 y 26. Todo lo que yo estoy diciendo, hermanos, lo vamos a ver corroborado en la Biblia. Y volveré mi mano contra ti. Mire lo que dice. Y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Versículo 26. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Amén. Con Moisés fueron 40 años en que debía de purificar al pueblo. Ahora deben de ser 70 años. Que se mueran todos esos rebeldes, que se mueran todos estos desobedientes en el cautiverio, para que nazca una nueva generación que conozca a Dios, una nueva generación temerosa de Dios. En el caso de los 40 años del desierto, hermanos, solo fueron 2 los que entraron a la tierra prometida. ¿Alguien recuerda quiénes fueron? Josué y Caleb. Fueron los únicos 2. En el caso de Babilonia, hermanos, fueron poquísimos. La Biblia no nos dice quiénes, pero fueron muy pocos. Entre ellos estaba Nehemías, Esdras. Fueron muy pocos, hermanos, los que entraron, los que retornaron, a Jerusalén. ¿Pero por qué? Porque toda esa generación mala, perversa, tenía que morir para que viniera una generación nueva que tuviera de temor de Dios, una nueva generación que la amara y que le sirviera. Mire lo que dice el Salmo 37:9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios al Señor? Amén. Amén. Los 70 años del cautiverio tenía mucha lógica, tenía mucho sentido en los propósitos de Dios, y esos 70 años se estaban cumpliendo. Muy bien. Vamos a considerar también del versículo, permítanme, hermanos, que se me perdió mi chivo. En Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Aquí está. Daniel capítulo 9, versículo 2. Si me lo pongo. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Bueno, lo que necesitamos ver aquí, hermanos, es de que cuando aquí la Biblia dice que Daniel miró atentamente los libros, se está refiriendo a la Biblia. ¿A qué se está refiriendo? A la Biblia. Ahora, alguien preguntará, hermano, ¿y por qué dice los libros? Porque para nosotros la Biblia es solo un libro. Porque, hermanos, en esa época la Biblia no era así como usted la conoce ahora. En esa época no había imprenta.
Entonces la Biblia tenía que ser escrita a mano y no se usaban libros como este, sino que se usaban rollos de pergamino. Y el papel era mucho más grueso. Entonces eran unos rollos que cada libro de la Biblia era un rollo. En el caso de Salmos eran 5 rollos. Por eso usted va a encontrar en su Biblia, en los Salmos, en Salmo 1 empieza libro 1. Y así va a ir encontrando libro 2, libro 3, libro 4, libro 5. ¿Por qué? Porque antes eran rollos separados. Entonces, si alguien quería tener la Biblia completa, 66 libros, hermanos, era un montón de rollos. No era como ahora tenemos el libro así. Entonces, por eso ahí dice los libros, porque la Biblia eran muchos rollos. De manera que lo que tenemos que rescatar aquí, hermanos, que Daniel era un hombre que escudriñaba la Biblia. Amén. Mire, Daniel cuando llegó a Babilonia era un muchacho, como decimos en Guatemala, un patojo, un patojito. Ahí fue instruido. Babilonia fue el lugar donde Daniel prosperó, donde se desarrolló, donde creció. Entonces Daniel le debía mucho a Babilonia. Pero escúcheme, pero Daniel tenía muy bien cimentada su fe y sus principios. Y Daniel sabía que él había prosperado en Babilonia, pero no fue gracias a Babilonia, fue gracias a Dios. Entonces Daniel tenía bien claro que si él había prosperado, era por la mano de Dios. De manera que Daniel no se olvidaba de su nación. Amén. Miren, hermanos, esto es sumamente importante para cada uno de nosotros, hombre. En todo lo que nosotros prosperamos, en todo lo que nosotros crecemos, siempre debemos darle la gloria a Dios, el primer lugar a Dios, hermano. Es cierto que van a haber personas, van a haber lugares donde nosotros vamos a prosperar, pero sí vamos a tener algún agradecimiento por aquellas personas o por lugares. Por ejemplo, aquí quizá haya personas que no son originarias de Mazatenango y se vinieron a Mazatenango y aquí han prosperado. Y pues qué bendición que Mazatenango haya sido un lugar donde usted haya prosperado, pero nunca le va a dar el primer lugar a Mazatenango, sino que le va a dar el primer lugar a Dios. Amén. Entonces mire, Daniel había prosperado mucho en Babilonia, muchísimo. Daniel llegó a hacer cosas en Babilonia que en Jerusalén no hubiera podido hacer. En Jerusalén hubiera sido uno del montón, pero en Babilonia llegó a ser el segundo después del rey, del emperador. Cuando los medopersas tomaron el imperio, también llegó a ser alguien muy importante. Pero Daniel sabía que si él había llegado a ese éxito, no era gracias a él, no era gracias ni a Babilonia, no era gracias a los medos persas, era gracias a Dios. Y por lo tanto, a pesar de que habían pasado ya 67 años, Daniel no se olvidaba de su nación, no se olvidaba de su pueblo. Escudriñaba fervientemente la palabra de Dios y recordó la profecía que había dado el profeta Jeremías, que la cautividad solo duraría 70 años. ¿Qué fue lo que leyó Daniel? Nosotros lo tenemos aquí. ¿Qué fue lo que leyó Daniel? Jeremías 29, 10 y 12. Ahí está la profecía que leyó Daniel y hoy la vamos a leer nosotros también. Jeremías 29, 10 al 12. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Mire qué bonito lo que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis
y oraréis a mí y yo os oiré. Amén. Ahí está la profecía. Esa profecía que acabamos de leer fue la que leyó Daniel. Faltaban 3 años para que se cumpliera la profecía. Y es ahí donde Daniel se dispuso a clamar a Dios, a orar. Y eso es lo glorioso, hermano. Mire, a esto es lo que queremos llegar, en que Daniel oró conforme a la palabra de Dios. Yo no sé si usted me está escuchando en esta noche, pero Daniel oró conforme a la palabra de Dios. Por eso su oración era poderosa. Es importante que usted escudriñe la Biblia para que sus oraciones sean efectivas. Eso fue lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan 15:7. Se me puede poner ahí Juan 15:7. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo, lo dijo: si permanecéis en mí, ¿y qué dice? Y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Está? Si ustedes permanecen en mí, dijo el Señor, y mi palabra permanece en ustedes, entonces pidan lo que quieran y será hecho. Pero miren, hermanos, ese es el problema. No aquí, ¿verdad? En otro lugar, aquí no. Muchos cristianos no les gusta leer la Biblia. Ahí está el problema. ¿Cómo va a ser efectiva su oración? Que no se sabe ni siquiera el Salmo 91. No se sabe ni siquiera Juan 3:16. Es más, ni siquiera Génesis 1:1 se sabe. Le digo una vez a un hermano, pero ¿por qué no lee la Biblia? Hermano, yo era huevón para leer cuando era niño, me contesta. Pues eso es lo que el diablo quiere. No me recuerdo, Oseas 6:4 creo que es. Si no, alguien me lo corrobore por ahí. Mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces pidan lo que quieran y será hecho. No sé si alguien corroboró Oseas 6:4. Pidan lo que quieran. Les pido que me lo corroboren porque hay hermanos que están apuntando. Pidan lo que quieran y será hecho. Entonces, hermano, Daniel escudriñó en la palabra de Dios y se dio cuenta que ahí estaba la promesa. Y conforme a la promesa, Daniel hizo su oración. ¿Por qué, hermanos? Porque por el conocimiento de la palabra de Dios vamos a entender cuál es la voluntad de Dios. Por el conocimiento de la palabra de Dios vamos a conocer sus promesas. Y así como la Biblia inspiró a Daniel para orar, así también debe de inspirarnos a nosotros a orar. Amén. Mientras más nosotros Oseas. Bueno, después lo vamos a ver, no se preocupen. Después lo vamos a ver. La palabra del Señor debe inspirarnos a nosotros a orar, hermanos. Las promesas del Señor. Amén. Ahora, debemos de considerar también otro aspecto en lo que concierne a la oración de Daniel.
Ahí estaba la promesa, ahí estaba la palabra profética dada por el profeta Jeremías. Después de 70 años van a volver. Ahí estaba la promesa. Ahora, ¿cómo actuaríamos nosotros si tenemos ahí a la promesa de Dios y está a punto de cumplirse? ¿Nos quedaríamos tranquilos? Ya se va a cumplir lo que Dios me prometió, me voy a ir a la hamaca a descansar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Daniel no fue indiferente a la promesa profética. Daniel no tomó una actitud de negligencia. Daniel no creyó con arrogancia de que Dios debía cumplir su promesa porque ellos se lo merecían. Es más, hermanos, miren, Daniel no se puso a reclamar la promesa de Dios. Señor, tú lo prometiste, ahora tenés que cumplir, apúrate. No, ¿qué es lo que hizo Daniel? Se humilló. Sí, hermano, porque mire, estamos dándole vueltegato al evangelio últimamente. Y entonces hay mucha gente que se cree con el derecho de reclamarle a Dios. Y ahora me cumplí, Dios, porque vos me prometiste. Y como dijo alguien por ahí, quedó grabado para vergüenza del evangelio, que dijo: y no recibo un no por respuesta. ¿Y qué pasó con el hermano? Se murió. Aquí está tu no, le dijo Dios. Entonces, hermano, estamos haciendo las cosas mal. Que hay gente, cristianos, que se atreven a reclamarle a Dios. Señor, yo reclamo mi promesa, yo reclamo, exijo mi promesa. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios? El versículo 3, Daniel 9:3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Mire, nosotros podemos declarar la palabra, amén. ¿Cuántos lo creen? Pero nosotros no podemos decretar, hermanos. Es que mire, hermano, un decreto es una palabra irrevocable que la da un rey, y eso es irrevocable. Sí, pero la Biblia dice que yo soy rey y sacerdote. Sí, hermano, pero nosotros vamos a declarar los decretos de Dios, amén, que están escritos en su palabra. Vamos a declarar los decretos de Dios, no lo que a mí se me antoje, amén. Estamos aprendiendo mal. Ahí estaba la promesa. Daniel la encontró en Jeremías 29:10. Ahí estaba la promesa. Pero Daniel en ningún momento se puso a reclamarle a Dios, a exigirle a Dios: Dios, si vas a cumplir, y no recibo un no como respuesta. No, Daniel dice el versículo 3 que se humilló en ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y Daniel no hizo una oracioncita de 5 minutos. No, Daniel tomó un tiempo, apartó una importante cantidad de tiempo para orar, acompañado de ayuno. Amén. Acompañado de ayuno.
Cuando nosotros tenemos una pena muy grande, cuando nosotros tenemos una aflicción, se nos quita el hambre, ¿verdad? Se nos quita el hambre. Y esa es una de las razones por la que Daniel estaba ayunando, porque tenía una aflicción muy grande. No quería comer, él quería estar clamándole a Dios por la angustia que sentía por su pueblo, por su nación. Por eso no comió y clamaba. Y aquí dice que silicio y ceniza. El silicio era una prenda áspera que ellos usaban, una prenda incómoda cuando había dolor, cuando había pena. Ellos usaban el silicio. Y la ceniza era una costumbre de la cultura de ellos, echarse ceniza para expresar duelo, para expresar pena, para expresar dolor. Entonces alguien que estaba con ceniza y tenía silicio vestido, entonces, esta persona tiene una gran pena, un gran dolor. Entonces Daniel se vistió de silicio y de ceniza para expresar su dolor, su pena que sentía por su nación, por su país. Y vamos a ir rápido, hermano, que se nos está acabando el tiempo. Daniel no fue de los que participó del pecado de su pueblo. Daniel no fue de los desobedientes. Daniel no fue de los idólatras. Daniel no fue de los que rechazaron a Dios. No, Daniel mantuvo su fe. Daniel mantuvo sus convicciones. Daniel mantuvo su temor a Dios, incluso en Babilonia. Él, cuando leemos Daniel 1, dice que Daniel y sus amigos se dispusieron no contaminarse con la comida del rey para no ofender a Dios. Y Daniel en Babilonia no tenía que rendirle cuentas a ningún líder religioso judío, pero sí sabía que le iba a rendir cuentas a Dios. Daniel tenía temor de Dios. Daniel fue un hombre justo. Daniel fue un hombre santo, pero reconocía los pecados de su nación. Y antes, escúcheme bien, antes de orar por la promesa, y esto es importante que me preste atención, antes de pedir por la promesa, pidió perdón por los pecados de su nación. Versículo 4 al 5. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Daniel se estaba tomando en cuenta, aunque él era un hombre justo, pero él se estaba tomando en cuenta como parte de esa nación que había ofendido a Dios. Es como nosotros, hermanos. Quizá usted diga: ay, pastor, yo soy bien santo, yo no peco. Pero tenemos los pecados de nuestra nación, Guatemala. Quizá usted diga: yo como persona individual no he pecado, pero como nación sí hemos pecado. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta noche. Como nación sí hemos pecado, como guatemaltecos, como suchitepequenses, como mazatecos, hemos ofendido a Dios como pueblo. Y es por eso que Daniel ora así. Daniel no fue parte de los que ofendieron a Dios, pero él como judío sabía que su nación había pecado y por tanto se incluye pidiendo perdón a Dios. Y también nos enseña la importancia de orar por nuestra tierra, no solamente por nosotros. ¿Cuántos de ustedes oran por Guatemala? ¿Cuántos oran por Suchitepeques, por Mazatenango? No oremos solo por nosotros, hermanos. Oremos por nuestra tierra. Porque si nuestra tierra está bien, nosotros también vamos a estar bien. Miren, hermano, cuando fue el problema de la pandemia en el año 2020, me recuerdo que yo estaba platicando con una persona que había sido cristiana. Y yo le decía: mire, yo estoy seguro de que Guatemala ha sido guardada de una mayor calamidad en este tiempo de pandemia,
porque hay un pueblo cristiano que está orando por Guatemala, le decía yo a esa persona. Yo sé que no ha venido esta pandemia a afectar tanto a nuestro país porque hay un pueblo que estamos clamando. Y él me decía, no, me dice, no, es por la mascarilla, decía. La mascarilla, hermano, usted miraba a la gente con la mascarilla en la quija. No, hermano, si mire, como dice Lamentaciones, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Es por la misericordia de Jehová y un pueblo que está clamando por Guatemala. Y usted, a menos que haya aquí algún salvadoreño, no sé, pero usted como guatemalteco tiene que orar por Guatemala. Pues no sé si hay algún mexicano aquí. ¿Cuántos oran por Guatemala? Si Guatemala está bien, usted va a estar bien. Y si Guatemala está mal, usted va a estar mal. Primera Timoteo 2, 1, 2. Pónganme ahí Primera Timoteo. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahí está. Ore por Guatemala. Ore por su presidente. ¿Cómo se llama su presidente? Ore por su alcalde. ¿Cómo se llama? Y la gobernadora, ¿cómo se llama? Que ya la cambiaron, ¿verdad? ¿Alguien sabe cómo se llama la gobernadora? Nadie, ¿verdad? Bueno. Luego de que Daniel pidió perdón, entonces ya viene la petición. Versículos 18 y 19. Ya vamos a ir terminando, hermano. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Entonces Daniel ora ya pidiendo por su pueblo. Señor, oro por mi pueblo. Después de que pidió perdón, ¿verdad, hermanos? Vamos ahí, ¿verdad? Pide perdón, luego ora por su pueblo. Mira, Señor, lo que estamos pasando. Mira que está desolada la ciudad. Invocamos tu nombre, rogamos, Señor, tu misericordia, confiamos en tu justicia. Y entonces hay aquí un aspecto muy importante, hermanos, que usted tiene que aprender esta noche. Y ese que Daniel no puso delante de él su justicia, ni la justicia de su pueblo. Dice en el versículo 18, creo, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Es decir, hermano, no vaya usted a cometer el error de decir, Señor, ayúdame, mira qué buen evangélico soy yo, Señor, mira que yo canto los coritos que cantamos en la iglesia, mira, Señor, que yo paso a dar mi ofrenda, Señor, mira, Padre, que yo hago esto, que yo hago lo otro, que yo soy servidor, que yo soy líder, que yo soy de la... No, hermano, no cometa ese error, porque usted está poniendo delante su justicia. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta noche. No elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, dice Daniel. En cierta ocasión hablaba con un hermano anciano, muchos años de ser cristiano, y el hermano tenía un dolor de pierna. Y fui a platicar, hermano, mire que está malito. Sí, hermano, me dice,
y me dice, Dios me tiene que sanar porque yo le he servido mucho, me dice. Okay. Wow. Está poniendo por delante hermano, despierte por favor, hombre. Está poniendo por delante su justicia. No vaya a cometer usted ese error, hermano. Mire lo que dice en el versículo 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, hazlo. Mírelo, aquí es donde yo quiero que usted lea. No tardes. ¿Qué dice? ¿Por amor a quién? A ti mismo. ¿Se da cuenta? Señor, tú dices que me amas y mira cómo estoy. ¿Cuántos han reclamado así? No, hazlo por amor a mí. No, por amor a ti mismo. Por amor a ti mismo. Entonces Daniel está reconociendo que no somos dignos de recibir el favor de Dios, aun cuando Dios lo había prometido. Hermano, por favor, présteme atención porque esto es muy importante. Daniel está reconociendo que ninguno de nosotros somos dignos de recibir el favor de Dios, aun cuando Dios lo tiene prometido en su palabra. Y por eso dice, hazlo, no tardes, por amor a ti mismo. Esa es la actitud en la que tenemos que presentarnos delante de Dios. No mirarnos a nosotros, sino mirarlo a Él. Porque Él es fiel, Él es grande, Él es misericordioso, Él es perdonador. Y a pesar de que Dios había dado esa palabra profética, a pesar de que Dios había hecho esa promesa, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, a pesar de que se iba a cumplir la promesa, a pesar de eso Daniel oró para que se cumpliera. Y esa promesa se cumplió unos años después. Hermanos, seamos sabios, seamos prudentes, porque muchos falsos maestros se han levantado corrompiendo la enseñanza respecto a la oración. Se han levantado muchos falsos maestros corrompiendo la enseñanza respecto a la intercesión, y enseñan métodos arrogantes que pretenden exigirle a Dios que responda a sus oraciones, que cumpla sus promesas a favor de ellos, y transgiversan la palabra de Dios, ponen de cabeza los textos y dicen: no, si la Biblia dice que todo lo que pisare la planta de tus pies es tuyo, entonces anda a reclamarle el terreno que querés y exigíselo a Dios porque lo prometió. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios? ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios? Nosotros tenemos que abandonarnos en la voluntad de Dios, porque quizá el terreno que usted quiere no es el que Dios tiene preparado para usted. Y por eso, hermano, ahí leímos en Jeremías 29, en el versículo 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, tengamos cuidado, hermanos. Y aprendamos de hombres piadosos como Daniel cómo presentar nuestras oraciones a Dios. Porque a pesar de que Dios ha dejado muchas promesas en su palabra y que de seguro se van a cumplir,
debemos venir a Él presentando nuestras peticiones con humildad, considerando la justicia de Dios y no nuestra justicia. Con humildad, presentándonos delante de Dios. Salmo 138:6. Mire lo que dice el Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Entonces, si a usted le enseñaron que usted le va a exigir a Dios y le va a reclamar a Dios, entonces usted está teniendo una actitud arrogante y altiva. ¿Y entonces qué va a hacer Dios? Lo va a ver de lejos. Pero que si usted viene con un corazón contrito y humillado, no viendo su justicia, sino viendo la misericordia de Dios, reconociendo su necesidad, reconociendo que no es digno del favor de Dios, entonces Dios lo va a atender y va a extender su mano de misericordia. Si tomamos esa actitud y creemos que Él va a obrar a nuestro favor según su voluntad y no nuestro capricho, de seguro vamos a recibir lo que le pedimos al Señor. La sinceridad, humillado delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias, Señor. Vamos a estar de pie, iglesia.